Hay un secreto que Ángela Aguilar guardó durante años sobre la verdadera herencia que dejó Flor Silvestre, su bisabuela, y lo que está a punto de revelarse podría cambiar para siempre la imagen que el público tiene de la dinastía Aguilar. Porque lo que parecía una simple cuestión de bienes materiales escondía en realidad una verdad mucho más profunda, mucho más dolorosa, y mucho más humana de lo que nadie imaginó. Esta es la historia de una herencia que nunca fue lo que todos creyeron. Una historia que comienza décadas atrás, en un México muy diferente al de hoy, y que termina con una confesión que sacudió los cimientos de una de las familias más poderosas del espectáculo mexicano. Una historia donde el dinero resulta ser lo menos importante, donde los secretos pesan más que las propiedades, y donde una joven mujer descubre que heredar un apellido es mucho más complicado de lo que cualquiera podría imaginar. Una historia que habla de mujeres fuertes obligadas a esconder su fortaleza, de decisiones imposibles tomadas en la oscuridad, y de verdades que esperaron generaciones enteras para salir finalmente a la luz. Ángela Aguilar siempre supo que su apellido pesaba como una losa de concreto sobre sus hombros. Desde que era una niña pequeña, desde que aprendió a cantar sentada en las faldas de su padre Pepe Aguilar, entendió con claridad meridiana que llevar ese nombre significaba cargar con una historia que comenzó mucho antes de que ella naciera. Flor Silvestre, la matriarca indiscutible de esa dinastía musical legendaria, no solo fue una de las voces más importantes de la música ranchera mexicana. Fue una mujer que construyó un imperio millonario con sus propias manos callosas, que peleó cada espacio con uñas y dientes en un mundo completamente dominado por hombres, que grabó más de 300 discos a lo largo de su carrera extraordinaria, que actuó en decenas de películas que se convirtieron en clásicos del cine nacional, y que se transformó en un símbolo viviente de la cultura popular mexicana. Cuando murió en noviembre de 2015, el país entero lloró su partida como si hubieran perdido a un miembro de su propia familia. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que esa despedida pública vino acompañada de una disputa privada y silenciosa que sacudió los cimientos mismos de la familia Aguilar. Una disputa que no se peleó en tribunales ruidosos, sino en silencios incómodos que duraban días enteros, en miradas cargadas de significado que lo decían todo, en conversaciones tensas que nunca terminaban de resolverse completamente. Porque Flor Silvestre había dejado instrucciones muy específicas sobre cómo quería que se manejara su legado después de su muerte, y esas instrucciones no fueron absolutamente lo que nadie en la familia esperaba encontrar. Si te intriga descubrir qué pasó realmente con esa herencia complicada, qué secretos oscuros guardaba Flor Silvestre en lo más profundo de su corazón, y por qué Ángela decidió finalmente romper el silencio después de tantos años de guardar ese peso, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Porque lo que estás por escuchar no lo vas a encontrar en ningún otro lado del Internet. Quédate hasta el final de este vídeo, porque la verdad siempre es infinitamente más compleja de lo que parece en la superficie. Y esta verdad, en particular, revela no solo la historia íntima de una familia poderosa, sino la historia cultural de un país entero que cambió radicalmente mientras ellos intentaban desesperadamente mantener viva una tradición que el mundo moderno amenazaba constantemente con olvidar. Es la historia de mujeres extraordinariamente fuertes que tuvieron que esconder estratégicamente su fortaleza para sobrevivir en una industria que no las quería ni las respetaba. Es la historia de secretos familiares que se guardaron celosamente durante generaciones completas y que ahora, finalmente, están saliendo a la luz con consecuencias impredecibles. Es la historia de una herencia que nunca fue sobre dinero, sino sobre algo mucho más valioso y mucho más peligroso. Flor Silvestre nació como Guillermina Jiménez Chaboya en 1930, en plena época dorada de una era donde las mujeres tenían muy pocas opciones reales más allá del matrimonio convencional y la maternidad obligatoria. Pero ella eligió conscientemente un camino radicalmente distinto desde muy joven. Eligió la música como profesión. Eligió el escenario como hogar. Eligió la libertad personal en un tiempo donde esa palabra casi no existía para las mujeres de su generación y de su clase social. Su voz dulce pero firme conquistó México entero desde los años 40. Cantó con las más grandes leyendas de su tiempo, con Jorge Negrete, con Pedro Infante, con Antonio Aguilar, el hombre carismático que se convertiría en su esposo para toda la vida y en el padre de sus hijos. Juntos formaron una de las parejas más icónicas y más admiradas del espectáculo mexicano de todos los tiempos. Pero detrás de esa imagen absolutamente perfecta de amor eterno y éxito compartido, había una mujer que tomaba decisiones frías, calculadas, y a veces completamente incomprendidas por quienes la rodeaban. Personas muy cercanas a la familia han revelado en conversaciones privadas que Flor Silvestre manejaba las finanzas del hogar con mano de hierro inflexible. Que absolutamente nada se movía sin su aprobación explícita.
Que detrás de Antonio Aguilar, el charro inmortal que el público adoraba, estaba ella, controlando meticulosamente cada peso ganado, cada contrato firmado, cada inversión realizada. Ella era quien realmente decidía qué proyectos artísticos se aceptaban y cuáles se rechazaban rotundamente. Ella era quien negociaba duramente con productores, con directores, con empresarios poderosos. Ella era, en la realidad oculta, la verdadera arquitecta del Imperio Aguilar, aunque el mundo solo viera a Antonio como el líder indiscutible y el rostro público de todo. Y esa dualidad profunda, esa diferencia abismal entre la imagen pública cuidadosamente construida y la realidad privada celosamente guardada, sería uno de los temas centrales más importantes que Flor Silvestre abordaría con brutal honestidad en las cartas personales que le dejaría específicamente a su bisnieta. Y fue precisamente esa forma autoritaria de manejar el dinero familiar lo que provocó la primera grieta visible en la fachada perfecta. Cuando Antonio Aguilar murió en 2007, la familia enfrentó no solo el dolor devastador de la pérdida, sino también la complejidad abrumadora de un patrimonio verdaderamente enorme. Ranchos que se extendían por kilómetros y kilómetros, propiedades valiosas en México y Estados Unidos, derechos de autor de cientos y cientos de canciones exitosas, colecciones de arte mexicano valuadas en millones de dólares, caballos de exhibición de raza absolutamente pura, vestuarios históricos bordados completamente a mano que habían sido usados en las películas más emblemáticas del cine de oro mexicano. Todo eso formaba parte de un legado valuado conservadoramente en decenas de millones de dólares, quizás mucho más. Flor Silvestre quedó como la administradora única y absoluta de todo ese patrimonio. Y fue precisamente ahí donde comenzaron los rumores susurrados. Fuentes que prefirieron terminantemente el anonimato mencionaron tensiones crecientes entre Pepe Aguilar y su hermano Antonio Aguilar Jr., por la forma en que se estaban repartiendo las responsabilidades administrativas. Porque heredar no solo significa recibir pasivamente riqueza, también significa cargar con el peso aplastante de mantener viva una leyenda que es más grande que cualquier individuo. Y no todos los miembros de la familia estaban dispuestos a pagar ese precio de la misma forma ni con la misma intensidad. Pepe quería desesperadamente convertir el legado en un negocio completamente moderno, con contratos internacionales, con presencia digital masiva, con estrategias de marketing propias del siglo XXI. Antonio Jr. prefería obstinadamente mantener las cosas como siempre habían sido tradicionalmente, con la tradición pura por encima de todo lo demás, con el rancho familiar como centro sagrado de operaciones, con la música ranchera auténtica sin concesiones comerciales al mercado global. Y en medio de esa batalla silenciosa pero feroz, Flor Silvestre observaba todo con ojos que ya habían visto demasiado. Tomaba notas mentales. Evaluaba cuidadosamente quién estaba realmente preparado para recibir qué parte específica de su legado. Pero lo peor de todo aún no había salido a la luz pública. Flor Silvestre vivió 8 años más después de la muerte devastadora de su esposo Antonio. 8 años largos e intensos en los que, según personas que estuvieron muy cerca de ella en esos años finales, tomó decisiones que sorprendieron profundamente a todos los que creían conocerla. Decisiones que no tenían que ver solo con dinero o propiedades, sino con algo mucho más profundo y mucho más trascendente. Con la forma específica en que quería ser recordada por las generaciones futuras. Con el control férreo que necesitaba mantener incluso después de su muerte física. Documentos legales que circularon en privado entre abogados de la familia revelaron que Flor Silvestre modificó su testamento en varias ocasiones durante esos 8 años finales. Que en cada versión sucesiva iba ajustando meticulosamente quién recibiría exactamente qué. Que había cláusulas muy específicas y detalladas sobre qué podía hacerse legalmente con ciertos objetos personales, con ciertas propiedades específicas, con ciertos recuerdos invaluables. Porque para ella, la herencia no era solo una cuestión material. Era profundamente simbólica. Era el último mensaje poderoso que dejaría a sus descendientes. Era la forma de asegurarse de que su voz siguiera siendo escuchada y respetada incluso cuando ya no pudiera hablar físicamente. Y en ese proceso obsesivo de reescribir su testamento una y otra vez, Flor Silvestre fue revelando algo de sí misma que muy pocos habían visto durante su vida pública. Su miedo profundo al olvido absoluto. Su necesidad psicológica de control total. Su obsesión creciente por asegurarse de que todo quedara exactamente como ella lo había planeado hasta el último detalle. Pero también revelaba algo aún más profundo y más importante. Su deseo apasionado de proteger específicamente a las mujeres de su familia.
de asegurarse de que tuvieran poder propio y real en una dinastía donde históricamente los hombres habían tomado todas las decisiones verdaderamente importantes. Y ese mensaje final no fue absolutamente lo que nadie esperaba encontrar. Cuando Flor Silvestre finalmente murió rodeada de su familia, todos enfrentaron una situación compleja que muy pocos conocieron fuera del círculo íntimo. El testamento legal incluía instrucciones extremadamente precisas sobre cómo debía dividirse todo el patrimonio, pero también contenía una petición personal muy específica que Ángela Aguilar, en ese entonces apenas una adolescente de 12 años, no comprendió del todo hasta muchos años después cuando finalmente maduró. Flor Silvestre le dejó a Ángela algo que no aparece en ningún inventario oficial. Algo que no puede evaluarse en dinero bajo ninguna circunstancia. Le dejó la responsabilidad sagrada de mantener viva la esencia auténtica de la música ranchera en las nuevas generaciones. Le dejó cartas escritas completamente a mano con su letra temblorosa donde le explicaba con brutal honestidad qué significaba ser una mujer Aguilar en un mundo que cambia demasiado rápido. Le dejó consejos profundos sobre cómo enfrentar la fama sin perder tu alma, sobre cómo proteger tu voz sin venderte, sobre cómo no perder tu identidad en el proceso despiadado de convertirte en una estrella. Ángela ha confesado en entrevistas recientes que esas cartas personales son lo más valioso que tiene en este mundo. Que las lee religiosamente cuando se siente perdida en la oscuridad. Que en ellas encontró una guía espiritual que nadie más pudo darle jamás. Que hay noches donde las saca reverentemente de su cofre personal y las lee una y otra vez, buscando desesperadamente respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía dentro de sí. Cartas escritas en la letra cada vez más temblorosa de una mujer anciana que sabía con certeza que se acercaba el final inevitable, pero que aún tenía tanto que decir, tanto que confesar, tanto que revelar. Cartas llenas de confesiones brutalmente honestas que Flor Silvestre nunca se atrevió a hacer en público durante toda su vida. Cartas que revelan a una mujer completamente diferente de la imagen perfecta e impenetrable que siempre proyectó meticulosamente ante las cámaras. Pero había algo crucial que todavía no sabían absolutamente ninguno de ellos. La herencia material se dividió entre los hijos de Flor Silvestre siguiendo estrictamente las reglas del testamento legal. Pepe Aguilar recibió la gran mayoría de los derechos musicales y la administración completa del legado artístico. Antonio Jr. quedó a cargo de algunas propiedades específicas y del manejo cotidiano de ciertos aspectos del rancho familiar. Marcela Rubiales, la hija menor, recibió objetos personales invaluables y una parte equitativa del patrimonio financiero. Todo parecía estar perfectamente en orden según lo planeado. Pero lo que nadie contó públicamente jamás es que hubo desacuerdos profundos y dolorosos sobre qué hacer exactamente con el archivo histórico de Flor Silvestre. Fotografías completamente inéditas que mostraban momentos íntimos de su vida privada, grabaciones nunca publicadas de canciones que compuso personalmente pero que nunca quiso lanzar comercialmente, vestuarios invaluables que usó en películas clásicas del cine de oro mexicano y que ahora valían fortunas absolutas como piezas de colección histórica. Pepe Aguilar quería preservarlo absolutamente todo en un museo público dedicado a sus padres. Antonio Jr. pensaba que era mucho mejor vender algunas piezas selectas a coleccionistas privados para mantener el flujo de efectivo necesario y poder mantener el rancho funcionando. Y en medio de esa tensión familiar creciente, Ángela comenzó gradualmente a entender algo fundamental. Que la verdadera herencia de su bisabuela no estaba en las cosas materiales. No estaba en los vestidos bordados a mano ni en las fotografías amarillentas ni en los contratos firmados décadas atrás. No estaba en las propiedades ni en las cuentas bancarias millonarias. Estaba completamente en las decisiones que tomaría. Ahora, casi 9 años después de la muerte física de Flor Silvestre, Ángela Aguilar ha comenzado finalmente a hablar de esto públicamente con una madurez que sorprende profundamente a quienes la conocen personalmente. Ha dicho en entrevistas profundas que durante mucho tiempo sintió una culpa paralizante por tener esas cartas, por ser depositaria exclusiva de esos secretos familiares, por cargar con un peso que nunca pidió. Pero también ha dicho que ahora finalmente lo entiende todo. Que Flor Silvestre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Que eligió específicamente a Ángela porque vio en ella algo que absolutamente nadie más tenía. La capacidad única de honrar el pasado sin quedar patológicamente atrapada en él. La valentía excepcional de cantar rancheras en una época completamente dominada por reggaetón y trap. La fortaleza interna de defender una tradición sin convertirse en una estatua de museo. Y quizás, lo más importante de todo, la humildad genuina de reconocer que no tenía todas las respuestas pero que estaba dispuesta a buscarlas incansablemente.
Ángela representa algo que Flor Silvestre admiraba profundamente desde su lecho de muerte. La fusión perfecta entre respeto profundo y rebeldía necesaria. Entre tradición cultural y evolución inevitable. Entre lo que fue y lo que puede ser. Ángela es la prueba viviente de que es completamente posible honrar tus raíces mientras construyes simultáneamente tu propio camino único. Y eso, para Flor Silvestre, era exactamente lo que necesitaba el legado Aguilar para sobrevivir al siglo XXI. Y entonces llegó el momento específico que nadie olvidaría jamás. Hace apenas unos meses, Ángela compartió en sus redes sociales una fotografía cuidadosamente compuesta de ella sosteniendo un rebozo que perteneció a Flor Silvestre. El rebozo de seda fina que usó en su última presentación pública, desgastado visiblemente por el tiempo pero aún hermoso. En la descripción, Ángela escribió algo que resonó profundamente entre quienes conocen la historia completa. Escribió que la verdadera herencia no se mide jamás en propiedades ni en cuentas bancarias. Que lo que Flor Silvestre le dejó fue infinitamente más valioso. Le dejó la certeza absoluta de que una mujer puede ser fuerte sin dejar de ser vulnerable. Puede ser exitosa sin perder su humanidad. Puede construir un imperio sin sacrificar su alma. Y puede elegir a quien confiarle su legado, incluso si esa persona aún no ha nacido cuando tomas la decisión. Esa publicación, aparentemente simple, contenía capas y capas de significado que solo quienes conocían la historia interna completa podían descifrar. Era una declaración pública de algo que se había mantenido en privado durante años. Era Ángela reclamando su lugar no como heredera pasiva, sino como continuadora activa de un legado que ella misma estaba redefiniendo completamente. Era su forma de decirle al mundo entero que entendía la responsabilidad que se le había confiado. Y que estaba lista para asumirla. Esa publicación desató una ola masiva de comentarios que reveló cuán profundamente esta historia resonaba con la gente común. Algunos aplaudieron fervientemente la valentía de Ángela por hablar de esto. Otros criticaron duramente lo que percibieron como una forma calculada de lavar la imagen de Flor Silvestre, a quien algunos acusaron de haber sido demasiado controladora y autoritaria con su familia. Hubo quienes dijeron que era una estrategia de relaciones públicas diseñada específicamente para mantener relevante el apellido Aguilar. Hubo quienes dijeron que era una confesión genuina del corazón. Pero lo que nadie pudo negar es que Ángela había tocado un nervio expuesto. Había puesto sobre la mesa una pregunta incómoda que todos, en algún momento de sus vidas, tienen que enfrentar. ¿Qué significa heredar? ¿Es recibir cosas o es recibir responsabilidades? ¿Es un derecho o es una prueba? ¿Es un regalo o es una carga? ¿Es el final de la historia de alguien más o es el principio de la tuya propia? Y en un mundo donde la riqueza se mide en seguidores de Instagram y en contratos millonarios, Ángela estaba proponiendo una definición completamente diferente de lo que significa ser rica. Una definición que tenía que ver con propósito, con legado, con significado. Una definición que desafiaba todo lo que la industria del espectáculo enseña sobre el éxito. Nadie lo vio venir absolutamente. Porque durante años enteros, Ángela había sido vista solo como la hija bonita de Pepe Aguilar. La niña que cantaba bien. La heredera de un apellido famoso pero sin sustancia propia. La que siempre estaba al lado de su padre en los escenarios pero que nunca decía nada interesante en las entrevistas. Y de repente, con esa publicación, con esas palabras cuidadosamente elegidas, estaba reclamando su propia narrativa. Estaba diciendo que ella también tenía una historia que contar. Que ella también había heredado algo más profundo que el talento musical. Que ella también cargaba con los secretos, las dudas, las contradicciones de una familia que había construido su imagen pública sobre bases que no siempre eran tan sólidas como parecían. Y eso fue revolucionario. Porque en una industria donde todo se trata de mantener las apariencias, donde la imagen perfecta es más importante que la verdad, Ángela estaba eligiendo la honestidad. Estaba eligiendo mostrar las grietas. Estaba eligiendo ser humana en un mundo que exige perfección. Y esa decisión cambiaría para siempre la forma en que el público la percibe. Las conversaciones comenzaron a cambiar. Ya no era solo la hija de Pepe Aguilar. Era Ángela Aguilar, una mujer con su propia historia, con su propia voz, con su propio legado que construir. Si esta historia te está atrapando completamente, si quieres seguir descubriendo verdades ocultas del espectáculo mexicano, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque lo que viene a continuación es la parte que pocos conocen.
La parte que Ángela reveló en privado a personas de su absoluta confianza. Y es ahí donde todo cobra sentido. Es ahí donde entendemos que esta historia nunca fue sobre dinero. Fue sobre identidad. Fue sobre qué significa ser mujer en una dinastía de hombres. Fue sobre cómo romper moldes sin destruir lo que te formó. Fue sobre encontrar tu propia voz en medio del ruido de las expectativas ajenas. Resulta que las cartas que Flor Silvestre le dejó a Ángela no solo contenían consejos sobre cómo manejar la fama o cómo cuidar su voz. Contenían también confesiones brutalmente honestas. Confesiones sobre errores que cometió y de los que se arrepintió profundamente. Sobre decisiones de las que nunca pudo hablar en público. Sobre momentos en los que eligió el éxito por encima de la familia y pagó un precio emocional altísimo. Flor Silvestre le escribió a su bisnieta sobre las veces que tuvo que dejar a sus hijos pequeños para irse de gira durante meses. Sobre cómo eso creó distancias que nunca pudo reparar del todo, ni siquiera décadas después. Sobre cómo a veces, en la soledad de su habitación de hotel, se preguntaba si valió la pena. Le escribió sobre la soledad que sintió cuando Antonio Aguilar murió, sobre cómo el silencio de esa casa enorme, que alguna vez estuvo llena de música y risas, se volvió insoportable. Le escribió sobre el miedo que tuvo siempre de ser olvidada. De que un día las nuevas generaciones no supieran quién fue. De que su voz se perdiera en el ruido del tiempo. Le escribió sobre las noches donde lloraba en secreto porque el peso de mantener la imagen perfecta era demasiado. Le escribió sobre las veces que quiso renunciar pero no pudo porque demasiadas personas dependían de ella. Le escribió sobre el precio que pagó por ser pionera. Sobre cómo abrió puertas para otras mujeres pero tuvo que hacerlo sola, sin red de seguridad, sin apoyo, sin modelo a seguir. Sobre cómo cada logro venía acompañado de un sacrificio que nadie veía. Le escribió sobre las decisiones imposibles que tuvo que tomar. Sobre las veces que tuvo que elegir entre su carrera y su familia, y cómo esas elecciones la persiguieron durante toda su vida. Le escribió sobre los momentos en que sintió que estaba fallándole a sus hijos, incluso mientras el mundo la celebraba como una estrella. Y eso lo cambió absolutamente todo. Porque cuando Ángela leyó esas líneas, cuando vio las manchas de tinta donde las lágrimas de su bisabuela habían caído sobre el papel, entendió que Flor Silvestre no le estaba dejando un legado de perfección. Le estaba dejando un legado de humanidad cruda y honesta. Le estaba mostrando que detrás de la leyenda había una mujer llena de dudas, de miedos, de contradicciones. Una mujer que tomó decisiones difíciles y que vivió con las consecuencias todos los días de su vida. Una mujer que no quería que su bisnieta repitiera sus errores, pero que tampoco quería que tuviera miedo de equivocarse. Una mujer que entendía que el crecimiento viene del fracaso, no del éxito. Ángela ha dicho que fue esa honestidad brutal lo que la ayudó a encontrar su propio camino. A entender que no tiene que ser una copia de Flor Silvestre ni de su padre. Que puede construir su propia versión de lo que significa ser un Aguilar. Que puede tomar lo mejor de esa herencia y dejar ir lo que ya no sirve. Que puede honrar la memoria de quienes vinieron antes sin sacrificar su propia felicidad en el altar de las expectativas ajenas. Que puede decir no a proyectos que no la representan. Que puede cantar las canciones que quiera cantar, no solo las que otros esperan de ella. Y en esas cartas, Flor Silvestre también le reveló algo más. Le reveló los momentos en que tuvo que ser dura, en que tuvo que tomar decisiones que lastimaron a las personas que amaba. Le reveló cómo manejó el dinero con mano de hierro porque sabía que si no lo hacía, todo se perdería. Le reveló las peleas que tuvo con Antonio, las veces que no estuvieron de acuerdo, las veces que ella tuvo que imponerse. Y le reveló por qué lo hizo todo. No por poder, sino por supervivencia. Por asegurarse de que su familia estuviera protegida, de que sus hijos tuvieran un futuro, de que el legado que estaban construyendo no se desmoronara. Pero había algo que todavía faltaba por resolver completamente. La polémica estalló cuando algunos medios comenzaron a especular que Ángela había recibido una parte desproporcionada de la herencia emocional de Flor Silvestre. Que las cartas, los objetos personales, las grabaciones privadas, todo eso debería haberse repartido equitativamente entre todos los nietos y bisnietos, no solo concentrarse en una persona. Hubo quienes acusaron a Pepe Aguilar de haber influido en esa decisión, de haber manipulado a Flor Silvestre en sus últimos años para que favoreciera a su línea familiar. Hubo quienes dijeron que era injusto que otros miembros de la familia quedaran excluidos de esa herencia emocional.
Pero quienes conocieron de verdad a Flor Silvestre saben que nadie la manipulaba. Que cuando tomaba una decisión, era completamente inamovible. Y que si eligió a Ángela, fue porque vio en ella algo que los demás no vieron. O tal vez porque vio en ella algo de sí misma. Esa misma rebeldía disfrazada de obediencia. Esa misma necesidad de demostrar que podía más de lo que todos esperaban. Esa misma determinación de escribir su propia historia en lugar de dejar que otros la escribieran por ella. Flor Silvestre reconoció en Ángela a una alma gemela separada por generaciones pero unida por la misma llama interna. La misma que hace que una mujer se pare frente a un micrófono y declare con su voz que existe, que importa, que tiene algo que decir que el mundo necesita escuchar. Y había otra razón más profunda. Ángela era joven, no estaba contaminada por las peleas familiares del pasado, no tenía rencores acumulados. Podía ver a Flor Silvestre con ojos frescos, podía entender su humanidad sin juzgarla por sus decisiones. El precio ya estaba pagado desde el principio. Lo que ocurrió después reveló otra capa de esta historia que pocos conocen. Resulta que dentro del testamento de Flor Silvestre había una cláusula muy específica que establecía que ciertos objetos personales solo podían ser heredados por mujeres de la familia. Flor Silvestre dejó escrito, con su propia letra, que su rebozo, sus joyas más antiguas, sus diarios personales, sus recuerdos más íntimos, todo eso debía pasar exclusivamente de madre a hija, de abuela a nieta, de bisabuela a bisnieta. Porque quería que las mujeres Aguilar tuvieran algo que fuera solo de ellas. Algo que los hombres de la familia no pudieran tocar ni reclamar. Era su forma de proteger a las mujeres que vendrían después. De darles un espacio propio en una dinastía donde históricamente los hombres habían tenido todo el poder, todo el reconocimiento, toda la gloria. Era su forma de asegurarse de que hubiera una línea matriarcal tan fuerte como la patriarcal. Que las voces femeninas no se perdieran en el ruido de los apellidos y los ranchos y los contratos firmados por hombres. Era su forma de decir que las mujeres Aguilar merecían tener su propia historia, separada de la de los hombres, igual de importante, igual de valiosa. Y en esa cláusula también especificó que esos objetos no podían ser vendidos nunca, bajo ninguna circunstancia. Que debían mantenerse en la familia, pasando de generación en generación, como un recordatorio constante de que las mujeres Aguilar tienen poder propio. Y eso lo cambió todo otra vez de forma irreversible. Ángela ha revelado que cuando entendió esa intención, cuando su padre le explicó lo que esa cláusula significaba realmente, sintió una responsabilidad abrumadora que la hizo llorar durante días. Porque no se trataba solo de guardar objetos en un cajón. Se trataba de mantener viva una llama que había sido encendida por mujeres que tuvieron que luchar el doble para conseguir la mitad del reconocimiento. Se trataba de asegurarse de que las próximas generaciones de mujeres Aguilar supieran que tenían un lugar en esta historia. Que no estaban ahí solo para adornar los escenarios. Que no estaban ahí solo para apoyar a los hombres desde la sombra. Que ellas también podían ser protagonistas. Que ellas también podían decidir el rumbo de su propia vida. Que ellas también podían heredar no solo riqueza, sino poder. Y ese poder no era el poder de dominar a otros, sino el poder de existir plenamente como seres humanos completos. El poder de tener voz propia. El poder de tomar decisiones sobre sus propias vidas sin tener que pedir permiso. El poder de decir no cuando todo el mundo espera que digas sí. El poder de construir tu propio camino incluso cuando ese camino no está en el mapa que te dieron al nacer. Y Ángela entendió que al aceptar esa responsabilidad, estaba aceptando algo más grande que ella misma. Estaba aceptando ser la guardiana de una tradición matriarcal que había existido en silencio durante generaciones. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse al mundo. Documentos que circularon entre abogados de la familia muestran que Flor Silvestre también dejó instrucciones extremadamente específicas sobre cómo debía manejarse su imagen pública después de su muerte. Prohibió expresamente que se hicieran bioseries, películas o documentales dramatizados sobre su vida sin el consentimiento unánime de todos sus hijos. No quería que productores oportunistas distorsionaran su historia para ganar dinero. Prohibió que se usara su imagen para promocionar productos que ella no hubiera aprobado en vida, especialmente alcohol y tabaco, productos que siempre rechazó. Y dejó muy claro que cualquier ingreso generado por el uso de su nombre, su imagen o su voz debía destinarse en parte a becas para jóvenes artistas mexicanos que quisieran estudiar música tradicional pero que no tuvieran los recursos para hacerlo. Era su forma de asegurarse de que su legado siguiera vivo no solo en su familia, sino en la cultura de todo un país.
Era su forma de devolver algo de lo que México le había dado durante tantas décadas. Era su reconocimiento de que ella no había llegado hasta ahí sola, sino que había sido elevada por un pueblo que amaba la música ranchera, que valoraba la tradición, que necesitaba símbolos en los cuales creer durante tiempos difíciles. Y también dejó instrucciones sobre su funeral, sobre cómo quería ser recordada, sobre qué canciones quería que se cantaran. Todo estaba meticulosamente planeado, hasta el último detalle. Porque Flor Silvestre era una mujer que no dejaba nada al azar. Había confiado en que se cumplirían sus deseos. Ángela Aguilar ha comenzado a cumplir esa última voluntad de forma sistemática y comprometida. Ha trabajado con fundaciones que apoyan a jóvenes talentos que vienen de comunidades marginadas. Ha hablado públicamente sobre la importancia de preservar la música ranchera no como una reliquia del pasado, sino como un género vivo que puede evolucionar. Ha usado su plataforma para visibilizar a artistas emergentes que de otra forma nunca tendrían la oportunidad de ser escuchados por audiencias masivas. Y en ese proceso, ha descubierto que la herencia más grande que le dejó Flor Silvestre no fue material ni siquiera puramente emocional. Fue moral. Fue ética. Fue la convicción de que el éxito solo tiene sentido si se comparte. Que la fama solo vale si se usa para abrir puertas a otros que vienen detrás de ti. Que el poder solo importa si se pone al servicio de algo más grande que uno mismo. Y esa lección, simple en teoría pero increíblemente compleja en la práctica, es la que Ángela está tratando de aplicar todos los días de su vida. Cada vez que elige colaborar con un artista desconocido en lugar de con una estrella establecida. Cada vez que usa su voz para defender causas en las que cree aunque le cueste seguidores. Cada vez que rechaza un proyecto millonario porque no está alineado con sus valores personales. Y cada vez que lo hace, siente la presencia de Flor Silvestre guiándola, aprobando sus decisiones, susurrándole que está en el camino correcto. Pero la pregunta sigue flotando en el aire como un fantasma que nadie puede exorcizar completamente. ¿Por qué Flor Silvestre eligió revelar todo esto a través de Ángela? ¿Por qué no lo hizo público en vida, cuando podía controlar la narrativa? Quienes la conocieron dicen que era una mujer profundamente orgullosa. Que le costaba mostrar debilidad frente a otros. Que prefirió mantener la imagen de fortaleza inquebrantable hasta el final, y dejar que la verdad saliera después, cuando ya no pudiera ser juzgada por ella. Otros dicen que fue un acto de generosidad calculada. Que al dejarle esas cartas a Ángela, le estaba dando la libertad de decidir cuándo y cómo compartirlas con el mundo. Le estaba dejando el control de su propia narrativa. Le estaba confiando algo que nadie más podía manejar con la delicadeza y el respeto que requería. Y hay una tercera teoría, más oscura y más interesante, que sugiere que Flor Silvestre sabía que la única forma de asegurar que su verdad no fuera distorsionada era entregarla a alguien que aún no estaba contaminado por las peleas familiares, por los rencores acumulados durante décadas, por las versiones encontradas de la historia que cada miembro de la familia había construido para justificar sus propias acciones. Alguien joven. Alguien que pudiera verla con ojos frescos. Alguien que no tuviera agenda propia más allá de honrar su memoria. Y quizás también porque sabía que Ángela tendría que enfrentar desafíos similares a los que ella enfrentó. Que sería juzgada, criticada, cuestionada por ser mujer en una industria que todavía favorece a los hombres. Y quería darle las herramientas para sobrevivir a eso. Y eso nos lleva a la zona gris que nadie ha podido explicar del todo satisfactoriamente. Porque hay quienes dicen, con cierta razón, que Ángela ha usado esta herencia emocional como una estrategia de marketing muy inteligente. Que hablar de las cartas de Flor Silvestre le ha dado relevancia mediática en un momento donde su carrera necesitaba un impulso diferenciador. Que es conveniente presentarse como la elegida, como la depositaria de un legado sagrado, como la única que realmente entendió a Flor Silvestre. Y es cierto que en el mundo del espectáculo, absolutamente todo puede ser calculado. Todo puede ser parte de una narrativa construida por equipos de relaciones públicas. Pero también es cierto que cuando Ángela habla de su bisabuela, hay algo en su voz que no puede fingirse. Hay una emoción real que trasciende la actuación. Hay un respeto genuino que va más allá de la conveniencia comercial. Hay un peso en sus palabras que va más allá de lo que cualquier guionista podría escribir. Hay momentos en entrevistas donde se le quiebra la voz al mencionar ciertas memorias. Hay instantes donde sus ojos se llenan de lágrimas que claramente no son para las cámaras. Y eso es difícil de fabricar durante años.
Es difícil mantener esa autenticidad si todo fuera una mentira calculada para vender más discos. Además, las personas que están realmente cerca de Ángela confirman que las cartas son reales, que las lee constantemente, que le han cambiado la vida de formas profundas que van mucho más allá de la imagen pública. Lo que ocurrió después cambió radicalmente la forma en que el público ve a Ángela para siempre. Hace unos meses, durante un concierto histórico en el Auditorio Nacional, Ángela subió al escenario usando el rebozo de seda de Flor Silvestre. No lo anunció previamente. No hizo un gran espectáculo mediático de ello. Simplemente lo llevó puesto mientras cantaba una de las canciones más emblemáticas de su bisabuela, aquella que habla del amor que perdura más allá de la muerte. Y cuando terminó de cantar, se quedó en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. El público también guardó silencio. Más de 10.000 personas conteniendo la respiración. Era como si todos entendieran que estaban presenciando algo más grande que un simple homenaje musical. Estaban presenciando la transmisión ritual de un legado. Estaban viendo cómo una generación le pasaba la antorcha sagrada a la siguiente. Y esa imagen, ese momento capturado en miles de teléfonos celulares, se volvió viral en cuestión de horas. No porque fuera espectacular en términos de producción, sino porque era profundamente humano en su simplicidad. No había pirotecnia. No había coreografías elaboradas. Solo había una mujer joven, parada en el escenario más importante de México, envuelta en la tela que su bisabuela había usado para cubrir sus hombros en sus últimas presentaciones. Y en ese gesto aparentemente simple, había todo el peso de una historia familiar compleja, de una tradición cultural amenazada, de un país que está tratando de encontrar el equilibrio imposible entre honrar su pasado y construir su futuro. Los comentarios en redes sociales fueron abrumadores. Miles de personas compartiendo sus propias historias de herencias familiares, de objetos que les dejaron sus abuelas, de tradiciones que están tratando de mantener vivas. Pero había algo que todavía nadie había preguntado en voz alta hasta ese momento. ¿Qué hubiera pensado Flor Silvestre de la Ángela actual? De una mujer joven que canta rancheras con el mismo sentimiento de antaño pero que también experimenta con otros géneros musicales. De una artista que usa redes sociales para conectar con millones de personas de formas que Flor Silvestre nunca pudo imaginar. De alguien que vive en una época tan radicalmente diferente a la suya. Personas muy cercanas a la familia dicen que Flor Silvestre era mucho más progresista de lo que la imagen pública sugería. Que entendía perfectamente que la tradición solo sobrevive si se adapta a los tiempos cambiantes. Que admiraba profundamente a quienes tenían el coraje de evolucionar sin renegar de sus raíces. Y que probablemente estaría muy orgullosa de ver a Ángela haciendo exactamente eso. Honrando el pasado con respeto mientras construye su propio futuro con valentía. Porque Flor Silvestre misma fue una innovadora radical en su tiempo. Fue una de las primeras mujeres en negociar sus propios contratos sin intermediarios masculinos. Fue una de las primeras en exigir respeto y pago equitativo en un medio que trataba a las mujeres como decoración prescindible. Fue una de las primeras en entender que la música podía ser negocio serio sin dejar de ser arte genuino. Así que tiene perfecto sentido que eligiera como su heredera espiritual a alguien que también está dispuesta a romper moldes establecidos. Y en sus cartas, Flor Silvestre le escribió exactamente eso a Ángela. Le escribió que esperaba que evolucionara, que cambiara, que se adaptara. Que no quería que fuera una copia perfecta de ella, sino que fuera la mejor versión de sí misma. Y entonces llegó la confesión final que cambiaría todo para siempre y que nadie anticipó. En una entrevista reciente que curiosamente pocos medios masivos reportaron, Ángela dijo algo que revela la verdadera profundidad emocional de esta historia. Dijo que durante años sintió que no merecía esa herencia especial. Que se preguntaba constantemente por qué ella y no sus primos, por qué ella y no sus hermanos, por qué ella cuando había tantas personas en la familia que conocieron a Flor Silvestre durante más tiempo. Que a veces le parecía profundamente injusto cargar con ese peso cuando otros también lo querían. Pero que con el tiempo, con la madurez, con la lectura repetida de esas cartas, entendió algo fundamental. Que Flor Silvestre no le estaba dando un regalo envuelto en papel bonito. Le estaba dando una misión difícil y solitaria. Y que esa misión no era simplemente preservar el pasado como si fuera una pieza de museo. Era redefinir el futuro. Era demostrar al mundo que una mujer mexicana puede ser exitosa internacionalmente sin renunciar a su identidad cultural. Puede ser moderna y global sin olvidar sus raíces regionales.
Puede ser vulnerable y emocional sin dejar de ser fuerte y determinada. Puede equivocarse públicamente sin dejar de ser respetada. Puede cambiar de opinión sin ser llamada inconstante o poco seria. Puede llorar en público sin ser considerada débil. Puede ser todas esas cosas a la vez, contradictorias y complejas, y aún así merecer plenamente su lugar en la historia. Y también reveló algo más en esa entrevista. Reveló que hubo momentos en que pensó en no compartir nada de esto, en guardar las cartas para siempre, en mantener los secretos de Flor Silvestre enterrados. Pero que cada vez que pensaba en hacerlo, releía las cartas y encontraba líneas donde Flor Silvestre específicamente le pedía que compartiera su historia, que no dejara que su verdad muriera con ella. Nadie estaba preparado para esa confesión tan honesta y tan vulnerable. Porque en un mundo donde todo parece calculadamente superficial, donde las celebridades construyen personajes cuidadosamente diseñados y esconden meticulosamente sus verdades incómodas, Ángela eligió conscientemente el camino contrario. Eligió la honestidad radical. Eligió mostrar sin filtros que detrás del apellido prestigioso, detrás de la fama creciente, detrás del éxito comercial, hay una persona real que lucha con dudas paralizantes, que enfrenta críticas devastadoras, que comete errores dolorosos. Y esa honestidad, irónicamente, es precisamente lo que la conecta de forma genuina con el verdadero legado de Flor Silvestre. Porque su bisabuela también fue una mujer que rompió moldes sociales. Que desafió expectativas culturales arraigadas. Que construyó su propio camino cuando absolutamente nadie creía que podía hacerlo. La diferencia fundamental es que Flor Silvestre lo hizo en silencio estratégico, manteniendo siempre la imagen perfecta e impenetrable, guardando celosamente sus dudas para cartas que solo se leerían después de su muerte. Ángela, en cambio, está eligiendo hacerlo en público y en tiempo real. Está eligiendo mostrar el proceso completo, no solo el resultado pulido. Está eligiendo ser vulnerable mientras todo está sucediendo. Y esa elección está inspirando a toda una generación de jóvenes artistas que ven en ella un modelo diferente de lo que significa ser exitoso. No se trata solo de vender discos o llenar estadios, se trata de ser auténtico, de tener algo real que decir. Y eso representa un cambio generacional profundo que va más allá del espectáculo y la música. Porque las nuevas generaciones simplemente no quieren ídolos perfectos e inalcanzables. Quieren personas reales con historias verdaderas. Quieren saber que detrás del éxito visible hay trabajo invisible, hay dolor transformador, hay duda productiva. Quieren ver que es genuinamente posible triunfar sin dejar de ser humano. Y Ángela, al atreverse a mostrar las grietas de su proceso, al atreverse a compartir los secretos más íntimos que Flor Silvestre le confió, está redefiniendo activamente lo que significa ser una estrella en el siglo XXI. No se trata solo de cantar bien con técnica impecable. No se trata solo de verse bien en fotografías profesionales. No se trata solo de vender millones de discos. Se trata fundamentalmente de conectar emocionalmente. De inspirar transformaciones personales. De ser un ejemplo poderoso no por ser perfecta e inalcanzable, sino por ser auténtica y relatable. Por atreverse a decir la verdad completa incluso cuando esa verdad es profundamente incómoda para todos los involucrados. Y las cifras lo demuestran. Desde que Ángela comenzó a hablar más abiertamente sobre Flor Silvestre, su conexión con el público se ha profundizado de maneras que van más allá de las métricas tradicionales. No solo tiene más seguidores, tiene seguidores más comprometidos, más leales, más conectados con su mensaje. Si esta historia te ha hecho reflexionar profundamente, si sientes que aprendiste algo que genuinamente no sabías, suscríbete a este canal ahora mismo. Porque lo que viene son las conclusiones finales que nadie más va a compartir contigo. Las verdades incómodas que explican por qué esta historia importa mucho más allá del simple espectáculo. Las lecciones universales que absolutamente todos podemos aprender de lo que pasó entre Flor Silvestre y Ángela Aguilar. Porque al final, esta no es solo la historia particular de una familia famosa. Es la historia de todos nosotros. Es la historia de qué hacemos con lo que heredamos. De cómo honramos a quienes vinieron antes sin sacrificar quienes somos nosotros. De cómo encontramos nuestro propio camino mientras cargamos con el peso de las expectativas ajenas. La realidad profunda e innegable es que la polémica sobre la herencia de Flor Silvestre nunca fue realmente sobre dinero o propiedades tangibles. Fue fundamentalmente sobre poder cultural y simbólico. Fue sobre quién tiene el derecho legítimo de contar la historia oficial de una leyenda.
Fue sobre quien define autoritativamente qué significa ser parte de una dinastía artística que ha marcado la cultura mexicana durante generaciones. Y Flor Silvestre, con su decisión calculada y consciente de dejarle esas cartas específicamente a Ángela, estaba tomando una posición absolutamente clara e innegable sobre el futuro. Estaba diciendo con todas las letras que el futuro de la familia Aguilar, el futuro de la música ranchera como género vivo y relevante, el futuro de esa tradición cultural constantemente amenazada por la modernidad, estaba en manos de las mujeres. No porque los hombres no importaran o no tuvieran talento indiscutible, sino porque las mujeres habían estado injustamente en la sombra durante demasiado tiempo. Porque había llegado el momento histórico de reconocer públicamente que detrás de cada gran hombre de esa familia había habido siempre una mujer aún más grande trabajando incansablemente. Una mujer que sostenía todo el peso estructural pero que rara vez recibía el crédito público merecido. Una mujer que tomaba las decisiones realmente difíciles y estratégicas pero que generosamente dejaba que otros se llevaran toda la gloria pública y mediática. Y eso es profundamente incómodo de admitir para muchos que crecieron con otra narrativa. Porque significa reconocer honestamente que durante décadas enteras, mientras se celebraba universalmente a Antonio Aguilar como el gran patriarca intocable de la música ranchera, Flor Silvestre era quien realmente sostenía absolutamente todo detrás del escenario. Era ella quien tomaba las decisiones financieras cruciales que mantuvieron a flote el imperio. Era ella quien manejaba las crisis familiares y profesionales con mano firme. Era ella quien aseguraba que el nombre Aguilar siguiera siendo comercialmente relevante generación tras generación. Pero la historia oficial que se contaba constantemente en los medios siempre puso a Antonio al frente como el líder indiscutible e incuestionable. Porque así funcionaba inevitablemente el mundo profundamente machista en ese entonces. Y probablemente precisamente por eso Flor Silvestre decidió conscientemente dejar sus verdades más profundas e incómodas por escrito. Para que cuando ella ya no estuviera físicamente presente para defenderse o explicarse, alguien pudiera finalmente contar su versión auténtica y completa de los hechos. Alguien que la entendiera profundamente sin juzgarla con los estándares de otra época. Alguien que no tuviera miedo paralizante de decir la verdad completa sin importar las consecuencias. Alguien que llevara su sangre pero que viviera en un tiempo radicalmente diferente y más justo. Un tiempo donde ser mujer poderosa y ser exitosa públicamente ya no fueran conceptos mutuamente excluyentes en la mente colectiva del público. Ángela ha revelado en conversaciones privadas que leer esas cartas repetidamente le cambió la perspectiva sobre absolutamente todo en su vida. Sobre su familia extensa, sobre su carrera artística en desarrollo, sobre sí misma como persona y como mujer. Que entendió finalmente con absoluta claridad que el éxito legendario de los Aguilar no fue casualidad afortunada ni simple talento. Fue el resultado directo de sacrificios brutales e invisibles que nadie vio ni valoró adecuadamente. De noches interminables sin dormir preocupándose por el futuro. De decisiones imposiblemente difíciles que no tenían respuesta correcta. De renuncias dolorosísimas que dejaron cicatrices emocionales permanentes. Y que ahora es su turno inevitable de hacer esos mismos sacrificios generacionales. De tomar esas mismas decisiones imposibles que te persiguen. De cargar con ese mismo peso abrumador que a veces parece insoportable. Pero con una diferencia fundamental y revolucionaria que cambia todo. Ella puede hacerlo con la verdad completamente por delante, sin esconderse. Puede hablar abiertamente de las dificultades sin vergüenza paralizante. Puede mostrar la vulnerabilidad sin miedo irracional al juicio público. Puede ser humana en público sin que eso automáticamente arruine su carrera. Puede decir que tiene miedo paralizante y que no siempre sabe qué hacer. Puede admitir públicamente que a veces la presión es demasiado para soportar sola. Puede pedir ayuda cuando desesperadamente la necesita sin ser vista como débil. Y todo eso, que para generaciones anteriores hubiera sido automáticamente visto como debilidad imperdonable e inaceptable, ahora es cada vez más visto como fortaleza admirable y como autenticidad valiosa. Y eso cambia absolutamente todo en la industria del espectáculo y más allá. Porque la nueva generación global simplemente no quiere ídolos perfectos e inalcanzables que parecen robots programados sin emociones reales. Quiere modelos a seguir genuinamente accesibles y relacionables con historias verdaderas. Quiere saber que es realmente posible tener éxito masivo sin dejar de ser esencialmente humano e imperfecto. Que es posible cargar con un legado familiar pesado sin perder completamente tu identidad individual única. Que es posible honrar profundamente la tradición cultural sin quedar permanentemente atrapado en ella como en una prisión dorada.
Y Ángela, al atreverse valientemente a revelar todo lo que Flor Silvestre le confió en la intimidad de esas cartas, al atreverse a mostrar tanto las cartas literales como las metafóricas, está activamente redefiniendo lo que significa ser una estrella internacional en el siglo XXI. Está demostrando valientemente que puedes ser vulnerable y fuerte simultáneamente sin contradicción. Que puedes tener dudas paralizantes y aún así tomar decisiones firmes y definitorias. Que puedes equivocarte públicamente de formas visibles y aún así merecer plenamente respeto profundo y admiración genuina. Y lo más importante, está demostrando que puedes redefinir un legado sin destruirlo, que puedes honrar el pasado mientras construyes el futuro, que puedes ser tanto la guardiana de una tradición como la pionera de una nueva era. Pero aquí está la lección más incómoda que absolutamente nadie quiere escuchar ni aceptar públicamente. Flor Silvestre definitivamente pudo haberlo hecho radicalmente diferente si hubiera elegido otro camino. Pudo haber sido mucho más abierta y honesta en vida sobre sus luchas. Pudo haber compartido públicamente sus batallas personales cuando aún podía controlar completamente la narrativa. Pudo haber usado estratégicamente su influencia masiva para cambiar la industria profundamente machista desde adentro. Pero conscientemente eligió el silencio estratégico como arma. Eligió mantener la imagen perfecta a toda costa personal. Eligió el control absoluto sobre su narrativa pública incluso cuando eso significaba suprimir su verdad. Y esa elección deliberada y consciente tuvo un costo altísimo y permanente que pagó hasta su último día. El costo inevitable fue la distancia emocional con sus seres queridos más cercanos. El costo fue la incomprensión generalizada de quién era realmente como persona. El costo fue que muchísima gente nunca la conoció verdaderamente como ser humano complejo. Solo conocieron superficialmente al personaje cuidadosamente construido para el consumo público. Solo vieron la máscara impenetrable y perfecta que nunca se agrietaba. Solo presenciaron la actuación impecablemente ejecutada que nunca fallaba. Y ahora, muchos años después de su muerte física, es Ángela quien tiene que hacer el trabajo emocional extremadamente difícil de humanizarla póstumamente ante el mundo. Demostrarle pacientemente al mundo entero que detrás de la leyenda intocable había una mujer real con miedos. Una mujer genuinamente compleja con matices. Una mujer profundamente imperfecta con errores. Una mujer auténticamente real que lloraba y dudaba y se equivocaba exactamente igual que todos los demás seres humanos ordinarios. Y esa es la consecuencia universal que inevitablemente nos toca a absolutamente todos sin excepción. Porque esta historia fascinante no es exclusivamente sobre los Aguilar y su dinastía particular del espectáculo. Es sobre todas las familias del mundo que cargan con legados culturales o económicos pesados. Es sobre todas las personas que inevitablemente heredan expectativas aplastantes que jamás pidieron ni eligieron. Es sobre todos nosotros que en algún momento crucial de nuestras vidas tendremos que decidir exactamente qué hacer con lo que nos dejaron quienes vinieron antes. Si lo vamos a preservar obsesivamente exactamente como siempre estuvo sin cambiar nada o si vamos a atrevernos valientemente a transformarlo según nuestros propios valores. Si vamos a ser guardianes pasivos del pasado muerto o constructores activos del futuro vivo y dinámico. Si vamos a vivir principalmente para honrar a los muertos que ya se fueron o para construir algo genuinamente nuevo para los vivos que todavía están aquí luchando. Y simplemente no hay una respuesta universalmente correcta para esas preguntas existenciales profundas. Solo hay decisiones personales que cada uno debe tomar. Y consecuencias inevitables que fluyen de esas decisiones. Y la responsabilidad ineludible de vivir honestamente con ambas todos los días de tu vida. Ángela Aguilar eligió conscientemente su camino particular y lo está recorriendo con valentía todos los días. Eligió hablar abiertamente sobre lo que otros preferirían mantener en silencio. Eligió compartir generosamente secretos que podría haber guardado egoístamente. Eligió usar la herencia emocional de Flor Silvestre no como un tesoro privado escondido celosamente en una bóveda, sino como una herramienta poderosa de conexión humana universal que puede ayudar a otros. Y en ese proceso transformador y completamente público, nos está enseñando algo absolutamente fundamental sobre la condición humana universal. Que heredar no es simplemente recibir pasivamente lo que otros te dan sin pensar. Es decidir activamente y conscientemente qué hacer exactamente con lo que recibiste según tus propios valores. Es transformar creativamente el pasado estático en futuro dinámico lleno de posibilidades. Es honrar profundamente a quien vino antes, pero sin quedar patológicamente atrapado en su sombra permanente e inamovible.
Es tomar selectivamente lo mejor de lo que te dieron y dejar ir valientemente lo que ya definitivamente no sirve para tu propio camino único. Es tener el valor tremendo de decir públicamente que amas profundamente a tu familia, pero que no estás de acuerdo con absolutamente todas sus decisiones históricas. Que respetas genuinamente la tradición cultural, pero que no vas a sacrificar tu felicidad personal para mantenerla artificialmente. Que cargas orgullosamente con un apellido prestigioso, pero que no defines completamente tu identidad solo por él. Y ese es el verdadero legado transformador de Flor Silvestre para las generaciones futuras que apenas están naciendo. No el dinero acumulado durante décadas de trabajo. No las propiedades valiosas distribuidas por todo el país. No los discos de oro, ni las películas clásicas, ni los ranchos extensos, ni los caballos finos, ni absolutamente nada material de todo eso. El verdadero legado permanente e invaluable que trascenderá generaciones es haber formado conscientemente a una mujer joven que entiende profundamente que la tradición cultural solo sobrevive realísticamente si se reinventa constantemente para cada nueva época. Que la historia solo importa genuinamente si se sigue escribiendo activamente por nuevas voces. Que la herencia más valiosa de todas no se mide jamás en cosas materiales que se pueden tocar, sino en convicciones personales profundas que guían tu vida. En valores éticos sólidos que no se comprometen. En principios morales inquebrantables que definen quién eres. En la capacidad desarrollada de tomar decisiones extremadamente difíciles y vivir dignamente con las consecuencias sin arrepentimiento. En la valentía cultivada de ser auténtica en un mundo que constantemente exige máscaras falsas. En la fortaleza interior de mostrar vulnerabilidad en una industria despiadada que sistemáticamente castiga cualquier señal de debilidad humana. Porque al final inevitable, absolutamente todos vamos a dejar algún tipo de legado detrás nuestro. La pregunta existencial fundamental no es si vamos a dejar un legado tras nuestra muerte. Eso es completamente inevitable e ineludible para todos. La pregunta verdaderamente importante que debemos hacernos es qué tipo específico de legado vamos a dejar intencionalmente. Y esa pregunta profunda se responde definitivamente no con palabras grandilocuentes que suenan bien, sino con acciones concretas cotidianas que definen quiénes somos. No con declaraciones públicas impresionantes diseñadas para la prensa, sino con decisiones privadas consistentes que nadie ve. No con lo que decimos públicamente que valoramos en discursos, sino con lo que realmente hacemos cuando absolutamente nadie está mirando ni juzgando nuestras acciones. Y la respuesta auténtica a esa pregunta fundamental se escribe todos los días de nuestra vida, con cada decisión que tomamos conscientemente, con cada palabra que decimos intencionalmente, con cada ejemplo que damos inevitablemente a quienes nos observan. Se escribe permanentemente en la forma en que tratamos a las personas que nos rodean cotidianamente. En la forma en que usamos el poder que acumulamos a lo largo de la vida. En la forma en que respondemos cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles y el mundo está mirando. Ángela Aguilar finalmente entendió todo eso con una claridad que pocos alcanzan tan jóvenes en la vida. Y ahora, con cada canción que canta apasionadamente, con cada concierto que ofrece con todo su corazón, con cada entrevista que concede honestamente, está escribiendo activamente su propia respuesta personal a esas preguntas universales que todos enfrentamos. Una respuesta que definitivamente no es copia exacta de nadie que vino antes. Una respuesta que es completa y auténticamente suya y de nadie más. Y esa, quizás, sea la lección más grande y más valiosa que Flor Silvestre pudo haberle dejado a su bisnieta querida en esas cartas íntimas. Que lo verdaderamente importante no es heredar pasivamente una identidad prefabricada por otros. Es construir activamente y valientemente la propia con tus propias manos y tu propio corazón.